Bueno, nada, bienvenidos a esta charla que tenemos planificada para hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre el daño cerebral adquirido. La idea es poder entender qué es, cuáles son las diferentes causas que pueden provocarlo y ver un poco qué podemos hacer al respecto. Y entonces, así como dato curioso, el 26 de octubre de todos los años se conmemora el Día del Daño Cerebral Adquirido. Nosotros la charla la planteamos ahora un poquito más tarde, pasados unos meses, para que no caiga el tema en olvido. Antes de empezar, me voy a presentar. Mi nombre es Belén, soy neuropsicóloga y todo mi recorrido profesional se encuentra dentro del ámbito de la neurorehabilitación. Siempre he trabajado con personas con síntomas y deterioro cognitivo derivado de diferentes causas, sean ictus, traumatismos, enfermedades neurodegenerativas, que generan cambios a nivel cognitivo y dificultades para la persona. Desde hace más de un año trabajamos en Loquium, que somos una clínica que nos especializamos en psicología y neuropsicología. El objetivo con el que crecimos y nos creamos fue para poder trabajar en la prevención y en la intervención de los problemas cognitivos y del estado de ánimo, con mucha atención sobre todo a la prevención. Nuestra idea es poder atender las dificultades del estado de ánimo y los problemas cognitivos antes de que alcancen ese punto máximo de dificultad, ¿no? Una persona que está mal de ánimo que no alcance ese punto de depresión tan grande, o las personas con dificultades cognitivas que puedan empezar a abordarlas antes de que sean un problema incluso. Trabajamos de manera online y de manera presencial aquí en nuestra clínica, que estamos en Oviedo, y de maneras individuales y grupales. Vale, vamos a dejar entrar aquí a una persona más. Entonces, la idea de la charla de hoy es esta que comentábamos, ¿no? Ver cuáles son los principales motivos que generan que nuestro cerebro se deteriore y ver qué alternativas podemos tener para compensar los déficits que generan estos motivos. Entonces, vamos a ir arrancando y vamos a ir viéndolos uno a uno. La primera pregunta que nos planteamos es ¿por qué se deteriora el cerebro? Hay diferentes causas. Una es la edad, otra es el daño cerebral adquirido, que viene a ser el título de la charla de hoy, y tenemos otras que son las enfermedades neurodegenerativas. Todas van a generar síntomas y dificultades cognitivas en diferentes medidas por causas diferentes. Vamos a ir viéndolas una a una. La primera causa que genera deterioro en nuestro cerebro es la edad, el simple hecho de cumplir años. Desde antes de nacer hasta aproximadamente los 25 años, el cerebro de las personas va creciendo, creando conexiones, creando redes neuronales que le van a permitir ir superando las etapas del crecimiento y tener estrategias y herramientas para gestionarnos, ¿no?, de manera eficaz en el día a día. Se dice que el punto máximo de rendimiento cerebral lo alcanzamos eso, en torno a los 25 años. Diferentes estudios demuestran que a partir de los 45 años nuestro cerebro empieza a cambiar, empieza como un declive progresivo, va cambiando el volumen, el peso, el tamaño, lo que da lógicamente cambios en lugar a cambios en el funcionamiento, ¿no? Van a ir apareciendo síntomas de un deterioro cognitivo asociado a la edad que no es patológico de ninguna manera. Vale, hay cambios, por ejemplo, en la velocidad de procesamiento, que es una función que nos permite procesar, gestionar, responder a la velocidad que nos hace falta. Esa es la principal función que se ve afectada por el paso de la edad. Podemos tener cambios en la memoria, sobre todo de información que no sea muy relevante, lo que podríamos definir como pequeños despistes, ¿no? ¿Qué comí hace 3 días? No lo sé porque no era relevante, en ese tipo de cosas.
Hay unos factores de riesgo que pueden generar que estos síntomas cognitivos se vean acelerados o sean ampliados. Algunos de esos factores de riesgo son, por ejemplo, los de riesgo cardiovascular, como puede ser la hipertensión, enfermedades como la diabetes, la dieta que tenemos en nuestro día a día, el sobrepeso, la falta de actividad física, pueden generar una progresión más rápida en los cambios cognitivos. También la falta de actividad cognitiva es un predictor de dificultades a nivel cognitivo. Entonces, comentábamos que hay una serie de cambios cognitivos que simplemente vienen con la edad, no tienen por qué ser indicadores de nada patológico. Sin embargo, hay unas señales de alarma que sí que es importante tener en mente para detectarlas, que sí que no son, digamos, normales, sino que pueden ser indicadoras de que hay algo por debajo que está pasando en esa persona. La principal señal a la que podemos referirnos, por ejemplo, son los olvidos. Y no olvidos de cosas irrelevantes, como hablábamos antes, sino de, por ejemplo, de conversaciones o de hechos que pasaron hace poco tiempo. Por ejemplo, una persona que de repente no recuerda haberse encontrado con su primo, ¿no? O no sabe en absoluto de lo que habló con esa persona. Eso es una señal de alarma muy importante de que hay algo que está pasando. Después, dificultades para concentrarse en actividades que antes no las tenía. Por ejemplo, una persona que siempre fue muy lectora y de repente no es quien a leer, a mantenerse en la tarea. Hay cambios también en el lenguaje, por ejemplo, la dificultad para sacar las palabras, lo que se denomina el fenómeno de la punta de la lengua. Eso es algo que nos pasa a todos de manera puntual, pero cuando pasa muy a menudo es algo que hay que estudiar. Digamos, es esa impresión de que sé la palabra que quiero usar, tengo su imagen, pero es como si estuviera trabada en la lengua, no sale. Después cambios en el humor o en la personalidad de las personas que siempre fueron muy tranquilos, de repente tienen, digamos, la mecha muy corta, o al contrario, ¿no? Que se vuelvan muy impulsivas. Estos cambios que uno los ve y le suenan un poco raros. Después otra señal muy clara de que está pasando algo en la persona son las pérdidas de hábitos o cambios. Por ejemplo, personas que siempre se encargaron de su casa, de repente no saben qué plato preparar o cómo se preparaba, o de repente no recuerda ducharse, este tipo de cosas, que son señales de que hay algo que pueda estar pasando. Después, otra causa que genera deterioro y cambio en nuestro cerebro es el daño cerebral adquirido en sí. Esto se define como cualquier lesión que se produce de una manera súbita en personas que hasta el momento que se da esa lesión tenían un cerebro sano, ¿vale? Dependiendo del tipo que sea este daño, esta lesión y la parte de nuestro cerebro que afecte, lógicamente va a dejar secuelas diferentes. Puede dejar síntomas de toda clase, como pueden ser dificultades cognitivas, problemas de memoria, problemas de lenguaje, problemas para planificarse, etcétera, problemas a nivel psicológico y emocional, depresión, apatía, dificultad para iniciar actividades, síntomas más de tipo físico, ¿no? Como puede haber una afectación en la marcha, en el equilibrio, etcétera. Y conductuales, lógicamente, la persona puede estar más impulsiva, más desinhibida, más desorganizada. Dentro del... Uy, ahí se dentro del daño cerebral adquirido hay un montón de causas, digamos, pero las más frecuentes son estas que tenemos aquí. El 78% de los casos son por ictus. El siguiente elemento más frecuente serían los traumatismos craneoencefálicos, luego los tumores cerebrales y las infecciones cerebrales. Vamos a ir viéndolas una a una. El ictus, que como comentaba ahora, es la causa más frecuente. De hecho, es
El ictus es la segunda causa de muerte en España en hombres y es la primera en mujeres. Además, es la primera causa de discapacidad en personas adultas. Así que de las personas que sobreviven al ictus, en un porcentaje muy elevado van a tener una discapacidad más leve o más severa. Y es la segunda causa de demencias. ¿Pero qué es un ictus? Un ictus es una afectación que se da cuando se produce una afectación de la distribución sanguínea en nuestro cerebro. Hay diferentes clases, pero así a grandes rasgos podemos hablar de dos clases que son las más grandes, las más importantes, que son los ictus hemorrágicos y los isquémicos. En el ictus hemorrágico lo que ocurre es que se produce la rotura de una vena o una arteria con la consecuente hemorragia en el tejido. Esto provoca que el oxígeno que estaba dirigido a otras partes de nuestro cerebro no puedan alcanzar ese punto y se produce una muerte neuronal. En el ictus isquémico lo que pasa es lo contrario. Por diversas causas se puede producir un taponamiento de esa vena o esa arteria, lo que impide la circulación. Eso va a dar el mismo resultado, que el oxígeno no pueda ir a donde tiene que ir y las neuronas que requieren de él van a morir por esa falta de oxígeno. Así como dato curioso y a la vez un poco alarmante es que un 25% de los ictus que se dan se generan en personas menores de 50 años. Esto tiene mucho que ver, por un lado, con factores de riesgo vascular, como hablábamos antes, por ejemplo, de la hipertensión, pero hay otro factor que es muy importante y está muy presente a día de hoy, que es el estrés. El estrés es un potenciador de todas las causas que están ahí latentes en este tipo de acontecimientos. Cuando se da un ictus, como comentábamos antes, dependiendo de la región que afecte, va a dar sintomatología muy diversa. Sintomatología cognitiva, sintomatología física, conductual, etc. Lo que es muy importante es poder rehabilitar esas secuelas lo más pronto posible. Los estudios demuestran que cuanto antes se pueda iniciar un tratamiento rehabilitador, las probabilidades de mejora van a ser mucho más elevadas en la persona. La siguiente causa de daño cerebral adquirido más frecuente son los traumatismos craneoencefálicos. Estos son lesiones de origen traumática debidas a golpes que van a dañar el sistema nervioso central. Es lo que suele pasar, por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente, sea por ejemplo de coche o una caída grande en la que se golpea la cabeza. Digamos, nuestro cerebro se sacude, se golpea, lo que genera daño neuronal, ¿vale? Dependiendo de la severidad, va a dar también diferentes variedades de sintomatología. Después podemos hablar también de los tumores cerebrales. Los hay de muchas clases y dependiendo de la clase que sea y de la región que afecte, la sintomatología también va a ser diferente. Pero sí que es verdad que hay una serie de síntomas que son frecuentes en las personas que están experimentando, ¿no? Que están teniendo un tumor, como pueden ser los dolores de cabeza muy repentinos, ¿no? Cambios de los patrones de personas con cefaleas, náuseas, vómitos, problemas de visión, visión borrosa, o incluso cambios repentinos en la personalidad o en el comportamiento de la persona. Lo que está creciendo ahí en su cerebro está generando que se produzcan cambios en cómo se conecta y cómo funcionan las neuronas. El tumor va a generar daño tanto por el mero hecho del crecer, al crecer va a ir ocupando lugar y va a ir, digamos, apretando y generando como un efecto de presión que afecta a cómo funciona. Luego, derivado de las intervenciones quirúrgicas de extirpación, pueden quedar síntomas y suelen quedar síntomas a nivel cognitivo, a nivel físico y derivado de los tratamientos, ¿no? Se va sabiendo y cada vez más hay más estudios, por ejemplo, que muestran los síntomas de deterioro cognitivo derivados, por ejemplo, de la quimioterapia y de la radioterapia.
Y luego otra de las causas que generan este daño cerebral van a ser las infecciones que afectan a nuestro cerebro. Las más frecuentes son la meningitis y la encefalitis, pero sí que es verdad que hay un montón. La más relevante últimamente, en estos últimos años y a raíz de esta pandemia, es la que se denomina, ¿no?, como el síndrome post-COVID o el síndrome de COVID persistente, que afecta a las personas que pasaron esta enfermedad, ¿no? Fueron personas en muchos casos que pasaron la enfermedad de una manera sin síntomas o leve y que poco tiempo después empezaron a manifestar síntomas que antes no tenían en su día a día. Síntomas tanto cognitivos como físicos y emocionales. ¿Por qué es tan relevante este síndrome? Porque afecta a personas en una edad joven, que se encuentran todavía en una edad laboral, en una edad de cuidar de su familia, entonces generan mucha dificultad y mucha discapacidad. A nivel cognitivo, los síntomas más frecuentes son los cambios en la velocidad de procesamiento, de la que hablábamos cuando arrancamos la charla, dificultades en la atención, en la memoria, en el lenguaje, que lógicamente son muy discapacitantes porque impiden que la persona pueda ir con sus estrategias como funcionaba antes. Vale, nosotros aquí sí que trabajamos con personas con COVID persistente, tanto desde el área de neuropsicología para tratar todos estos síntomas cognitivos, como desde la parte de la psicología para poder hacer un acompañamiento y una gestión de todos los cambios que hubo en la vida de la persona y poder darle herramientas que le permitan ir adaptándose e ir solucionando los problemas que se le presentan. Lo que están viendo los diferentes estudios es que sean síntomas físicos como cognitivos, en el COVID persistente se está viendo una respuesta positiva a la rehabilitación. Las personas que están rehabilitándose tanto cognitiva como físicamente están manifestando una mejoría en sus síntomas. Bueno, tenemos otro apartado digamos, en las causas que generan un cambio en nuestro cerebro y un deterioro, y esta última son las enfermedades neurodegenerativas, que es muy probable que también sean las que más nos suenen. A diferencia de las causas que hablábamos antes, que eran los ictus, los traumatismos, las enfermedades neurodegenerativas no se producen de una manera súbita, sino que se producen de una manera más lenta, más insidiosa, a lo largo del tiempo. Son un grupo grande de enfermedades que van a afectar a nuestro sistema nervioso central, produciendo muerte progresiva de las neuronas, ¿no? Algunas de las más frecuentes son, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple y la ELA, la enfermedad de Huntington y las demencias por cuerpos de Lewy. En cada una de estas enfermedades tiene un comienzo en zonas diferentes del cerebro de la persona y, lógicamente, digamos, debutan con sintomatología diferente. La más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, que, por ejemplo, suele empezar, y el síntoma más conocido es la dificultad en la memoria. La persona de repente tiene muchas dificultades para crear nuevos recuerdos, pero tiene muchos otros síntomas que son menos conocidos y están desde el principio, como son, por ejemplo, los problemas con el lenguaje. Las personas que están empezando con una enfermedad de Alzheimer suelen empezar a tener una pérdida de vocabulario, su discurso se vuelve más vacío, con menos contenido, con menos capacidad para comunicar. En cada una de estas enfermedades hay como unos síntomas que son más característicos, pero sí que es verdad que las enfermedades degenerativas acaban afectando a todo el cerebro de la persona, con la consecuente pérdida en todas sus funciones. En estos casos, como hablábamos antes, por ejemplo en los ictus, que es muy importante la rehabilitación lo más pronto posible para recuperar
En los casos de las enfermedades neurodegenerativas, la rehabilitación y la estimulación cognitiva sigue siendo muy importante para poder preservar las funciones que la persona tiene, digamos, a día de hoy, ¿no? Para poder enlentecer lo máximo posible el deterioro que va a manifestar. La idea es poder trabajar esas áreas en las que está teniendo dificultades para frenar la velocidad a la que se genera, y también trabajar las otras funciones que todavía se encuentran bien para que se encuentren bien todo el tiempo posible. Es verdad que son enfermedades que no tienen una cura y el tratamiento es sintomático, ¿no? Intentar darle herramientas y que se mantenga fuerte a nivel cognitivo todo el tiempo posible. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Ahora que vimos diferentes causas de deterioro cognitivo? Antes de tener un deterioro cognitivo, ¿no? Como hablábamos al principio, de esos cambios que vienen con la edad, simplemente podemos trabajarlos. Me refiero que no tenemos por qué esperar a tener síntomas o dificultades para trabajar nuestro sistema cognitivo, ¿vale? Cada vez es más frecuente y toma más peso la parte de la prevención. Esto está pensado para las personas adultas que cognitivamente se encuentran bien o están en esa edad que empiezan a tener algún cambio, pero que no le afecta demasiado en su día a día, que no le genera un problema. Entrenar y cuidar el cerebro para mantenerlo sano y fuerte el máximo tiempo posible. Eso se puede hacer, por un lado, y es imprescindible, teniendo un estilo de vida saludable, como hablábamos antes de la dieta, el deporte, el control del peso, pero es muy importante también la parte de la estimulación cognitiva. Por un lado, manteniendo y tomando nuevos hábitos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, intentar aprender a tocar un instrumento, aprender un nuevo hobby, y a través de la estimulación cognitiva dirigida por profesionales, ¿no? Que planifiquen sesiones y planifiquen actividades concretas para esa persona para entrenar todas las áreas de su cerebro que puedan estar empezando a cambiar o que la persona quiera entrenar, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, aquí en la clínica tenemos el Club de Memoria, que es una actividad que realizamos en grupos pequeños con personas adultas que se encuentran bien cognitivamente, ¿no? Que tienen cierta edad, sobre todo eso a partir de la edad de la jubilación, que por un lado, digamos, se pierde un poco estímulos y por otro lado, la persona puede empezar a notar cambios, ¿no? Entonces, es una actividad grupal en la que planteamos actividades que sean dinámicas, que trabajemos en grupo y que sean estimulantes para el sistema cognitivo. Todo esto, digamos, antes de tener un deterioro. Cuando hay un deterioro cognitivo, lo que es importante es intervenir sobre esos síntomas para intentar, por un lado, recuperar las funciones afectadas en los casos que se pueda, véase, ¿no? Las personas que han tenido un ictus, las personas que han sufrido una enfermedad infecciosa que dejó un deterioro cognitivo, los traumatismos. Y por otro lado, las personas, por ejemplo, con una enfermedad neurodegenerativa, orientados a poder disminuir la velocidad en la que se genera ese deterioro. Normalmente, cuando una persona tuvo alguna causa de estas que generan deterioro cognitivo, ¿no? Sea un ictus, un traumatismo o la familia nota que le está pasando algo pero no sabe qué, lo más recomendable es acudir a un centro sanitario que nos pueda em, evaluar para ver qué es lo que está pasando en esta persona. Por ejemplo, con una evaluación neuropsicológica podemos ver cómo está funcionando el cerebro de la persona, incluso antes de que se vean cambios a nivel neuronal en una prueba de neuroimagen. Por ejemplo, en los casos de personas con enfermedad de Alzheimer muy inicial, muy leve, las evaluaciones nos van a dar un perfil de afectación que quizás no se vean en una imagen de neuroimagen hasta 12, 15 años
después de haber empezado con los síntomas. Entonces, por eso es tan importante abordarlo, porque es tiempo que vamos a ir ganando para que el cerebro de esa persona esté fuerte todo el tiempo posible. Aquí nosotros realizamos rehabilitación de manera individual y de manera grupal, tanto preventivo con el Club de Memoria como en grupos. Trabajamos, por ejemplo, con personas con COVID persistente para rehabilitar estas dificultades que han quedado tras la infección. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que alguien quiera plantear. Bueno, si Yo no. sí, una pregunta. ¿Qué has explicado de lo de la lengua? Es que se me ha cortado. ¿Qué ponía el...? Al principio es, sí, lo miramos. Sí, Sí, es, a ver, ¿dónde estaba? Estaba aquí. El fenómeno de la punta de la lengua. ¿Vale? Es un fenómeno que lo que pasa es que la persona tiene dificultad para, digamos, decir, para poder pronunciar la palabra que quiere usar, ¿no? Es esa sensación que se nos queda en ocasiones, ¿no? Te quería decir tal cosa, pero no me sale la palabra, ¿vale? La estoy viendo, sé lo que es, ¿no? Por ejemplo, te quiero decir perro, lo estoy viendo la foto del perro, sé que es una palabra igual no muy larga, pero como que no me sale, ¿vale? Es verdad que es un fenómeno que es normal que se dé de manera, en todas las personas, digamos, de manera puntual, ¿no? Lo que se le considera señal de alarma es cuando esto empieza a producirse muy a menudo, ¿vale? Porque puede ser indicativo de que está habiendo, por ejemplo, un proceso de alguna enfermedad neurodegenerativa como es el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer, como comentaba antes, además de los problemas de memoria, que son como los más obvios y los que más asustan y primero ve la familia, hay síntomas de este tipo. No sé si te aclaré la duda. sí, 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 ya está. Genial, Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? estupendo, bien. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Vale. Bueno, entonces, así como resumen un poco, ¿no? Hay veces que eso, que no sabemos muy bien cómo actuar, ¿no? Cuándo empezar a buscar un profesional que me pueda guiar, asesorarme cuando pasa algo, ¿no? Por un lado, vimos hoy que podemos trabajar nuestro sistema cognitivo para mantenerlo saludable todo el tiempo posible antes de tener ningún tipo de dificultad, ¿no? Así como a lo largo de toda la vida nos cuidamos intentando ir al gimnasio o teniendo algún deporte, es muy importante cuidar nuestro cerebro. Entonces, es algo interesante a hacer, ¿no? De cara a cuidarnos de manera integral, nuestro sistema cognitivo, nuestros sistemas físicos. ¿Cuándo es importante acudir a un profesional? Por ejemplo, ¿no? En casos de personas que tuvieron un ictus, un traumatismo o tuvieron un tumor y se le operó o tuvo un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, es importante acudir porque es muy frecuente que queden secuelas que son trabajables. Por otro lado, también es importante acudir a un asesoramiento cuando vemos en un ser querido o una persona de nuestro entorno cosas que antes no estaban, ¿no? Como estos despistes sobre cosas importantes o estas dificultades a la hora de expresarse, cambios de humor, cambios en la forma de ser, porque puede ser que tengamos un proceso que esté empezando y que es importante atender. Vale, entonces, esto es todo por hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. Vale, bueno, entonces, tenemos por aquí nuestros datos de contacto, por si alguien tiene alguna duda, necesita un asesoramiento, algún tipo de consulta. Ahí dejo el email y nuestro número de teléfono.
Así que nada, muchas gracias por haber estado hoy en esta charla. Espero que fuera por interesante y que gustara. Y con cualquier cosa estamos en contacto por aquí. Así que nada, que ahora descansamos y nos vemos en la próxima charla.